tal? Buenas noches, bienvenidos a la última alternativa de la temporada. Hoy debatiremos de la causa del Tribunal de Cuentas que exige a los líderes independentistas del procés abonar 5,4 millones de euros gracias, entre otras cosas, a entidades como Societat Civil Catalana que han ejercido la acción pública. Debatiremos también de la reunión de 2 horas y media entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès que terminó con una fecha fijada para la mesa de diálogo que iniciará en el próximo mes de septiembre, y también de la presencia del rey en Barcelona, 3 visitas en 2 semanas que han concluido afortunadamente con menos protestas que en años anteriores. Hoy, como les decía, cerramos la temporada y lo hacemos con una mesa de primerísimo nivel. A mi izquierda, Manuel Miró, abogado, miembro de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana, de Abogados por la Constitución, y que además, ahora nos explicarás, Manuel Miró, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ha sido noticia esta semana porque está en el juicio del Tribunal de Cuentas que obliga, como decía antes, a los líderes del proceso a pagar esos 5,4 millones de euros. Ahora te preguntaré por los detalles de esta causa. Bienvenidos, un placer tenerte aquí. Pues igualmente, buenas noches. Tenemos también a Nuria Amat, escritora, doctora en Ciencias de la Información. Hola Nuria, un placer tenerte aquí. Igualmente, para mí. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a mi derecha pasamos de una escritora reconocida internacionalmente a un escritor que te acabas de estrenar en el mundo de la literatura con este pedazo de libro, Juan Milián, El proceso español, la catalanización de la política española y el desmantelamiento de la España de la transición. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. ¿Cómo está reaccionando el independentismo con este libro? No sé si lo recomiendas a Pere Aragonès, Pedro Sánchez y compañía. Se lo podríamos mandar, incluso a Sánchez. Yo creo que se lo tenemos que mandar a Sánchez. Pero como dudo que haya leído su propio libro, no sé si este se lo va a leer. Se lo enviaremos. Y también estamos con Gerai Mellado, que es presidente de SACABAT, la entidad constitucionalista. Hola Gerai, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a debatir en primer lugar de esta causa del Tribunal de Cuentas, que básicamente lo que hace, lo que penaliza es el dinero que se gastó la Generalitat en la acción exterior entre 2011 y 2017, una acción exterior condicionada por el proceso independentista. Por tanto, básicamente que se gastaron el dinero de la acción exterior de Cataluña, de la Generalitat, en promocionar el proceso independentista en el extranjero, pese a no tener ni siquiera el 50% de la representación en el Parlamento. Manuel Miró, exactamente en qué consiste esta causa, qué pasa si no pagan estos 5,4 millones de euros, qué pasa también con la abogacía del Estado, se ha retirado de la causa o no. El Tribunal de Cuentas, además, que está en boca de todo el mundo, ha recibido fuertes críticas, ellos han emitido un comunicado defendiendo su independencia. Es un punto de inflexión, sin duda, ¿no? que penaliza enormemente a los líderes del proceso. Sí, a ver, muchas preguntas. Lo primero, sí, esta semana, digamos, se han dado dos noticias importantes. Una que es, primero, que el Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos de casación que se habían interpuesto contra la sentencia que había dictado el Tribunal de Cuentas en la Sala de Apelaciones, con lo cual confirma las condenas que se habían puesto por el procedimiento del 9N y la condena que ya hubo en su momento, digamos, que ya se pagó y se reintegró a la administración perjudicada, que era la Generalitat. Este es un tema. Y luego el segundo es lo que se ha producido esta semana también en el Tribunal de Cuentas, que es que se ha aprobado la liquidación provisional complementaria a la que se realizó hace un año. Es decir, aquí hay dos liquidaciones provisionales. Una que se produjo en enero del 2020, que se exigió 4,1 millones por el referéndum del 1 de octubre, y lo que se ha hecho ahora es la liquidación complementaria por una acumulación, un tema técnico, por la acumulación de lo que era la acción exterior. La acción exterior es que el Tribunal de Cuentas hizo un informe de fiscalización de toda la acción exterior entre el 2011 y el 2017. Se valoró, el Diplocat. Exactamente, se valoró el gasto en 416 millones de euros y lo que se ha encontrado son 5,4 millones. Eso es un 1,2% de toda la acción, que no deja de ser un importe pues, muy pequeño con respecto a lo que era el gasto de la acción exterior. Y entonces lo que se ha hecho es que se ha dictado, o sea, se ha notificado, o sea, se ha hecho la liquidación y se ha aprobado. No es un procedimiento contradictorio, es una fase previa, es una fase, digamos, y ahora empieza el procedimiento judicial donde se tiene que interponer la demanda. Entonces, una vez se aprueba esta liquidación complementaria, se ha notificado ya, esto se produjo el martes pasado, a cada
uno de los afectados el importe que tienen que afianzar en el plazo de 15 días hábiles, que suma los 5,4 millones, y entonces tienen 15 días hábiles pues, para afianzar este importe, depositarlo o afianzarlo. Y si no se paga, se procedería al embargo de sus bienes, personales. Y entonces, bueno, yo he leído por ahí de la Generalitat también incluso está pensando en dar un aval, porque un tema muy importante es que en esa vista que se celebró salió el representante de la Generalitat y dijo: la Generalitat no se considera perjudicada en esas actuaciones. Es decir, aquí lo que estamos hablando, o sea, tengan en cuenta es que en realidad es un procedimiento de reintegro a la administración perjudicada del dinero que sale de la administración para fines distintos, los que tienen competencia o por infracción de normas contables, etcétera. Con lo cual, claro, si la administración, es decir, todo va encaminado a que se reintegre a la Generalitat el dinero que se ha malversado. Malversación contable. Técnicamente yo creo que lo pueden hacer, pero desde mi punto de vista lo que no pueden hacer es dar un aval con el dinero de todos. Es decir, porque es la administración perjudicada y entonces, claro, con el dinero de todos, porque, por ejemplo, esto ya lo pusimos de manifiesto. Yo soy catalán y yo no creo que con mi dinero se dé un aval pues para que no depositen este importe. Y con respecto al tema de la abogacía del Estado, yo creo que hay un poco de confusión, porque está diciendo se retira. No, la abogacía del Estado no se retira. Es decir, yo creo que técnicamente, y tenemos el precedente del 9N, es decir, técnicamente la abogacía del Estado representa los intereses del Estado. Pero en este caso, como la administración perjudicada es la Generalitat de Cataluña, la legitimación le correspondería a los abogados de la Generalitat, no a la abogacía del Estado. Es decir, unas declaraciones de Juan Carlos Campo, ¿no? del ministro, que parecía que iban en esa línea, ¿no? Sí, o sea, pero quiero decir, no es que se retire, simplemente no pone demanda pues porque no está perjudicada. O sea, no tiene legitimación. Desde mi punto de vista es opinable también, porque esta pieza se acumula a la que se hizo hace un año. Y ahí lo que estamos haciendo es simplemente ejecutar, entre comillas, es decir, ejecutar o cuantificar el importe que resulta una sentencia que dicta la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que condena por malversación penal a todos los que pues han estado en la cárcel, con lo cual estamos cuantificando una condena penal en donde ejerció la acusación la abogacía del Estado. Pero esto de que se retira no es correcto, también tengo que decirlo porque no me parece. Se está diciendo que se retira y de momento no se ha retirado. Y hasta hoy no lo ha dicho, simplemente no hizo alegaciones, le pareció bien, consintió el acta de liquidación y ya veremos si interpone demandas, si lo considera oportuno o no. Pues enhorabuena, Manuel Miró, porque has formado parte de ese juicio. Después de esta maravillosa introducción, ahora ya trasladamos a la mesa de debate. Nuria Amat, tus opiniones son sobradamente conocidas al respecto de cuánto dinero o cuántos esfuerzos ha dedicado la Generalitat al proceso independentista. Decía Manuel Miró que no le parece justo, por ejemplo, que la Generalitat avale con el dinero de todos esta fianza. ¿Qué te parece de todo esto? A mí yo estoy totalmente de acuerdo con mi compañero y además está en sociedad civil y sé que es por lo que te he conocido hoy, pero en fin, hemos hablado un poco antes. Y bueno, claro, por supuesto, es que además es dinero nuestro, ¿no? O sea, que en fin, este es el problema. Porque si fueran dineros personales, ¿no? Que lo de personal también es entre comillas, entonces, bueno, no sé, yo creo que deberían pagar, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, Juan Milián, tú conoces Sánchez, bien... La pregunta es, ¿lo cree Sánchez? Esa es la gran pregunta, ¿no? No sé si se habló, ¿crees que se habló en la reunión? Ahora hablaremos de la reunión entre Sánchez y Pere Aragonés, ¿se hablaron de ello? Por eso de esto quiero hablar yo mejor. Es que yo estoy convencida que ni Sánchez tampoco lo querría en el fondo, ¿no? Pero está encasillado en un momento que de momento no se puede mover. Ya se están moviendo por otros lados también un poco nocivos, ¿no? ¿Y crees que pagarán ese dinero? Uy, pues yo no soy bruja, pero es que aquí son muy astutos, sinceramente, ¿eh? Estamos en una Cataluña muy complicada, porque la pregunta, este interrogante que estás planteando ahora tú, es un interrogante que venimos llevando desde que se creó el independentismo en plan activo, ¿no? ¿Crees que pasará esto, pasará lo otro? Y va pasando, ¿no? O sea... Este es el drama para los... También, ¿eh? Es una serie que sorprende. Sí, y además, si me puedo alargar un poquito en este sentido, hay que entender que estamos con un gobierno aquí populista totalmente. Digamos que lo que hace es moverse por lo que le interesa. Bueno, digamos, lo que es el populismo, pues está a favor de los intereses del pueblo. Lo que quiere decir es que utiliza la palabra pueblo, que ya sabemos que es peligrosísima. Sí. Y entonces, ¿qué hace? Pues alentar las divisiones, emocionarlos,
bueno, darles, ¿no?, al grupo de ellos, que cada vez es como un rebaño, ¿no?, cada vez se va aumentando o bueno, disminuyendo, depende, ¿no? Pero entonces la cosa es que aquí sabemos que es así, que es un gobierno populista, o que era un gobierno, no, sigue siendo, evidentemente. Pero en Madrid tenemos a Sánchez, bueno, en España, que también es un populista, un presidente que se alía, porque no es un diálogo, es una alianza con otro presidente populista, pues, y sobre todo ya no hablemos de Venezuela, otro populismo, porque hay de izquierdas y derechas. Entonces estamos realmente como envenenados en este sentido. Es muy difícil salir. Pues veremos qué sale de la mesa de diálogo entre Sánchez y Aragonés, ¿no?, de los gobiernos populistas. Sí. Decías ¿no?, el tiempo que dedicaban o lo que hacían en nombre del pueblo catalán, ¿no?, la habilidad que tienen para emocionar y para, ¿no?, como tienen todos los populismos, y lo que hacen en el extranjero. Juan Milián, tú has sido responsable de la acción exterior del Partido Popular catalán en el Parlamento durante muchos años, por tanto conoces bien cuánto dinero han malgastado, ¿no?, porque es verdad que un 47% seguramente se lo agradecía, ¿no?, pero el otro 53% nada tenían que ver con el proceso independentista, y resulta que sus líderes iban por el mundo explicando ¿qué? Bueno, era muy grave lo que estaban haciendo, porque al final no solo era la acción exterior propia de una autonomía, que está reconocida constitucionalmente, que cada autonomía pues, puede promocionarse turísticamente, atraer inversiones, pues, ayudar a vender nuestros productos en el exterior, pero aquí se fue un paso más allá y se fue en contra de lo que decían algunas sentencias del Tribunal Constitucional, que es meterse en la política exterior y contrarrestar la política exterior que es un pilar fundamental de cualquier Estado soberano. Y la Generalitat de Cataluña estaba malversando, tirando dinero, contrarrestando la política exterior de España. Es decir, está usando dinero de todos los catalanes para no solo dañar reputacionalmente a España, sino también dañaba al final intereses de los propios catalanes, cuando esta imagen de conflicto permanente que se daba desde Diplocat, desde la Generalitat, desde las falsas embajadas, desde lobbies que se contrataban de manera muy oscura, que es un tema que también está ahí encima de la mesa como Independent Diplomat, que aquello también era un agujero de dinero, porque estos lobbies pues, se iban contratando, iban haciendo sus pagos, y ahí no había ningún control. Y ahí sabíamos que yo vi ese contrato, la Generalitat no me dejó hacer ninguna copia, más que tomar algún apunte sobre lo que había en aquel contrato, y ahí se veía que ese lobby, Independent Diplomat, cada mes emitía un informe sobre las reuniones que hacía, qué pagos había a terceras personas, a terceras instituciones en el exterior, para favorecer el discurso independentista. Y eso desapareció. ¿Y eso yo creo que en el extranjero? No, en el extranjero, cuando tú vas sobre todo en las democracias serias, cuando vas con un discurso de ruptura del Estado de Derecho y de ruptura de una democracia como en España, no te hacen caso. Pero da igual, la cuestión es que estaban gastando ese dinero de todos los catalanes en algo que no era legítimo, que era contrarrestar la política exterior de un Estado. Cobrando del Estado. Cobrando del Estado, sí. ¿No? Al final, y seguramente pues, muchos de ellos se beneficiaron viajando y pasando, bueno, se hizo una fiesta durante unos cuantos años, viajando por todo el mundo, promocionando el independentismo con el dinero de todos, y al final de la fiesta, una fiesta además ilegal, pues alguien tiene que pagar los platos rotos, y estos tienen que ser los responsables de aquella acción exterior. Además era un tema que era bastante evidente. Yo recuerdo con creo que el cargo era secretario general de Diplocat, cuando vino al Parlamento ya al final del 17, ya cuando ya todo se iba a salir de madre, que le pedí explicaciones sobre pues, los informes de Independent Diplomat, estos lobbies que iban contratando de una manera muy oscura, porque era evidente que allí había un uso irregular del dinero público. Por última vez, evidentemente, tampoco nos respondió ni el Partido Popular, ni a Ciudadanos, no atendió a propuestas de resolución aprobadas por el Parlamento. Ellos que hablaban tanto del mandato democrático, el Parlamento de Cataluña aprobó una propuesta que presenté yo, de hecho, para que se hicieran públicos esos informes. La Generalitat en ese momento no atendió a la voz del Parlamento o al mandato democrático, ¿no? que os decían, bueno, pues aquella vez yo le dije, mira, ya no rendirá cuentas más ante este Parlamento, ya no le voy a pedir más explicaciones, la próxima vez será ante un juez, como así ha sido. Y espero que el Tribunal de Cuentas pues, pueda ejercer también su pedagogía, que es mucho más eficaz que la política de apaciguamiento del señor Sánchez, que es un desastre para el futuro de Cataluña. Lo que están haciendo ellos, Irai Mellado, y en vuestra entidad lo conocéis bien, porque sois muy hábiles a la hora de denunciar las manipulaciones del independentismo, es
hablar otra vez más de la politización de la justicia española, de que es un tribunal condicionado bueno, por la política y que al final se trata de represión y de que están reprimiendo a Cataluña y a los independentistas por sus ideas, ¿no? Sí, al final se dan tres fenómenos que yo considero que son muy graves, ¿no? Por una parte, la deslegitimación del Tribunal de Cuentas, argumentando que está en manos del PP. Después, este tipo de renuncias que hace la Generalitat a defender sus intereses y a decir que además les va a avalar si hay una condena, cuando, por ejemplo, a un joven que quiere comprarse un piso no le van a dar un aval para que consiga una hipoteca sin tener dinero pero teniendo trabajo, por ejemplo. Y luego Podemos, que antes cuantificaba la corrupción en becas comedor, por ejemplo, estamos viendo como ahora incluso defiende y asume el discurso separatista en boca de Jaume Asens de que la represión es que devuelvan lo robado a los catalanes. Yo creo que al final lo que estamos viendo es una perversión del sistema político, ¿no? Por parte del Gobierno de España, por parte sobre todo de la Generalitat de Cataluña, aunque no nos sorprende. Y hay que recordar que estas personas, como ha dicho Manuel, que yo le quiero dar las gracias por la gran labor que ha hecho ante el Tribunal de Cuentas, han faltado documentos de la contabilidad, hay pagos injustificados, hay anomalías en los pagos. Al final estamos hablando de faltas muy graves, o sea, estamos hablando de dinero público, dinero que con mucho esfuerzo pagan todos los catalanes. Por tanto, totalmente a favor de que se aplique la receta que nunca se ha aplicado en Cataluña, ¿no? Que es la represión en todos los frentes hacia quien delinque, hacia quien hace del delito su modus vivendi. Pues el responsable de aquel periodo en el que la Generalitat malversó este dinero era Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, que así se quejaba de la causa del Tribunal de Cuentas. Yo creo que este procedimiento que ha abierto el Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior de la Generalitat entre el año 2011 y el año 2017 tiene un objetivo muy evidente, que forma parte de una estrategia de distintos organismos del Estado. Y el objetivo es la muerte política y la muerte civil de personas que defendemos determinadas ideas. La muerte política la consiguen utilizando el Código Penal, abusando del Código Penal, inhabilitaciones, prisión, etc. Y la muerte civil la persiguen abusando del Tribunal de Cuentas. Manuel Miró, ¿qué fama tiene el Tribunal de Cuentas en el ámbito de la justicia? Es cierto que está nombrado por el Parlamento, por el Congreso, que los consejeros están nombrados por el Congreso, pero como tantos otros tribunales, ¿no? Es que vamos a ver, yo creo que el señor Artur Mas debería, bueno, yo lo entiendo que diga esto, pero si se cogiera ese librito que a él no le gusta, que se llama Constitución Española, y si leyera el artículo 136, leería de que el Tribunal de Cuentas es el órgano máximo fiscalizador de las cuentas del Estado. Y lo que no quieren es que les fiscalicen, ni en su actuación política, ni en su actuación personal. Porque si fuera con su dinero, que hagan lo que quieran, pero con el dinero de todos hay que ser muy cuidadoso. Porque claro, lo que no puede ser es que ellos pretendan, y de hecho lo pretendían, incluso la ley de transitoriedad, esa que aprobaron, ilegal, lo que ellos quieren es actuar sin que nadie les controle, ni los tribunales, ni nadie. El Tribunal de Cuentas, al fin y al cabo, es un órgano que nunca ha cometido un error, que es cuestionar el dinero público que están utilizando el gobierno de la Generalitat, y se ha hecho famoso, entre comillas, pues porque ha dicho la verdad, porque lo ha examinado y ha visto que está gastando dinero para fines distintos. El señor Artur Mas, ojo, que está condenado ya en firme por el 9N y ahora tiene otra fianza millonaria por el 9N. Pues es que el dinero es público, es que el dinero, hay que ser muy cuidadoso para las finalidades que uno tiene. Uno no puede gastarse ni muerte civil, exacto como decía, ni muerte política, porque simplemente hay leyes que hay que cumplir, nada más. Nuria Amat, ¿qué te parecen las declaraciones de Artur Mas? Bueno, es que se hace la víctima. Entonces esto es lo que me molesta un poco, ¿no? Que los que tienen el poder, o sea, digamos las víctimas, en realidad somos nosotros, ¿no? Los que nos hemos encontrado en un país desconocido que no queríamos y en fin, y gobernado por unas personas como Artur Mas, que están en su finca particular, decíamos antes. Ahora es peor que eso, ¿no? Está Artur Mas, Pujol, Aragonés juega también este juego, ¿no? Supongo también porque ya la izquierda y la derecha se confunden. Yo creo que es más la élite de derechas, realmente.
esta que estamos hablando, ¿no? Y entonces, bueno, ya este discurso que ya lo he escuchado también por televisión, pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? Nosotros pobres de nosotros, ¿no? No hemos hecho nada, en fin. Entonces tienen que ser responsables de una vez, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo otra vez. De nuevo. Y lo peor es que ahora el gobierno está preocupado, ¿no? Cree que esta Sí, claro, causa puede torpedear la negociación. Claro, ¿no? pero a ver cómo acaba. Es que realmente, tú sabes más, ¿no? ¿Cómo puede terminar este asunto? Porque asuntos difíciles también los han ganado. Bueno, los indultos, por cierto. ¿Sí? ¿Le dais algún tipo de posibilidad a los líderes del proceso de que salgan ilesos desde el punto de vista económico? De momento ya tienen que hablar 5,4 millones, eso es un hecho. Bueno, lamentablemente lo que estamos viendo es que no solo los catalanes constitucionalistas estamos sufriendo una Generalitat cada vez que es más ajena, incluso hostil, ¿no? a nuestros intereses, a nuestros derechos, a nuestras libertades, sino que ahora nos encontramos también con un gobierno de España que no solo compra el relato nacionalista, el discurso de Artur Mas está siendo comprado por Pedro Sánchez cuando acusa a la justicia española de revancha o de venganza, o cuando el ministro Ábalos, un personaje también que daría para otro debate, habla de piedras en el camino, pues bueno, tienen un concepto de democracia populista, por el cual no se quieren contrapoderes, no se quieren controles. Claro, perdona, tipo Trump, tipo Bolsonaro, tipo López Obrador de México, Erdogan, es que cada uno en su estilo. Lo que demostraron en los plenos, como decía Manuel, del 6 y 7 de septiembre del 17, ese régimen autoritario, ¿no? Que había en la ley de transitoriedad, donde no había separación de poderes. Al final le daban a Puigdemont, bueno, es el poder de una república que no era una república europea, era una república bananera, que en el fondo es lo que quieren. Por eso necesitan repetir cada 5 minutos o cada 5 segundos que son demócratas, porque tienen la necesidad de autoconvencerse, de engañar a su votante, de darle esa superioridad moral cuando no la tienen, porque están laminando todos los pilares de la democracia, como el Estado de Derecho, el pluralismo, las libertades individuales. Eso también es democracia. Todo aquello. La democracia no es votar en cualquier momento cualquier cosa y que lo vote cualquiera. No, también es Estado de Derecho, también son las libertades y los derechos de las minorías, es el pluralismo, algo contra lo que está luchando de manera, muy fuerte la Generalitat de Cataluña desde hace años, y el problema es que ahora el Gobierno de España pues también asume eso y nos encontramos en una pinza entre una Generalitat hostil y un Gobierno de España que decide que el Estado se retire, que déjenles hacer, que mientras le mantengan a Sánchez en la Moncloa, pues que se haga lo que se quiera con los derechos de los catalanes constitucionalistas. Decías cada vez más, y ahora ahí te pregunto y traslado esta pregunta a los cuatro, ¿crees que con Pere Aragonés se seguirá malgastando el dinero en la acción exterior del procés? ¿O te parece que ha habido un cambio respecto a Quim Torra y el perfil, como mínimo, de apariencia más moderada que tiene? ¿Te lo crees o no? ¿O va a ser más de lo mismo o incluso más que los gobiernos anteriores? Creerme a un separatista como me creo a Pedro Sánchez. O sea, nada. Y volviendo a la valoración de las declaraciones de Artur Mas, insisto, lo único que no se ha aprobado es la represión en todos los frentes, judicial, político, mediático y cívico. Este señor que está cobrando 92.000 euros al año, que tiene chofer, que tiene secretaria, que tiene despacho en el Palau Robert, ¿qué va a hablar de represión? Represión son los catalanes que no llegan a final de mes, los catalanes que no pueden estudiar en español en los colegios públicos de Cataluña. Y no son ellos, realmente ellos son la casta privilegiada. Ya vimos en las negociaciones de la formación de gobierno, ¿no? Como el único objetivo era repartirse esos 500, 600 altos cargos con sueldos 100.000 euristas, ¿no? Y entonces al final es lo que se les ve más claro, ¿no? O sea, aquí se les ve el plumero, quejarse de represión cuando estás viviendo a todo tren a costa de los impuestos de los catalanes que tan mal lo están pasando durante tantos años con la decadencia económica brutal que está viviendo Cataluña, es de tener muy poca vergüenza. Y el señor Mas es un sinvergüenza bastante reconocido además. Pere Aragonés también, igual que lo hacía Artur Mas, habla de represión, habló de represión en la reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa la semana pasada, que duró más de 2 horas y media. No sacaron ninguna gran conclusión, sí que desbloquearon el inicio de la mesa de diálogo, que parece que se va a celebrar a mediados de septiembre.
hay un reconocimiento por las dos partes de que hay un conflicto político en Cataluña. Por tanto, Pedro Sánchez en este sentido ha comprado el discurso independentista. Y esto es lo que decía Pere Aragonès al terminar la reunión con Pedro Sánchez. Sense més dilació. Per aquesta raó hem acordat que els respectius equips, l'equip del Govern de Catalunya i del Govern d'Espanya, treballaran al llarg de les properes setmanes per acordar la metodologia de treball i l'ordre del dia de la nova reunió de la mesa de negociació que tindrà lloc a Barcelona la tercera setmana de setembre. Per tant, yo sé que te hacía especial ilusión y sobre todo ahora que he visto algo que no había pensado, es que esto se parece a un proceso de divorcio. Exactamente, ¿no? Que están repitiendo, nunca se ponen de acuerdo, o se ponen de acuerdo a veces a peor, los niños se los queda uno y el otro no. En fin, a mí me recuerda exactamente, digamos, ¿qué diálogo? No es diálogo, esto es un proceso en toda regla, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces, bueno, y yo quería... Pienso como vosotros, lógicamente, si no hubiera protestado, pero hablando de Pere Aragonès, a mí, desde el punto de vista cultural, que es de donde un poco vengo, ¿no? Soy escritora y siempre, cuando he escrito, siempre ha sido sobre todo este tema, más o menos, casi siempre, vamos, cuando he escrito contra el independentismo, me refiero también. A mí, cuando escuché que decía el catalán no se toca, hoy, no hace 2 años, o sea, hoy está diciendo, entonces, ¿qué vamos a hablar? O sea, solamente en catalán todo el mundo en Cataluña. O sea, esto realmente es muy grave, porque nosotros venimos hemos vivido y venimos también de un país bilingüe, y además estamos en España, debemos saber, porque que el catalán no sepa español, ¿dónde encontrará trabajo? En Cataluña que no hay empresas casi. Es que, por favor, digamos, es inadmisible. Y volviendo a la cultura, pues aprovecho para decir, digamos, como escritora que he escrito en catalán, en castellano y a veces también en catalán, porque yo me considero bilingüe, y tal vez mucho más en castellano, exactamente, pues he vivido muchas anécdotas en este sentido, pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, Carmen Balcells, la gente tan importante, ¿no? Que la gente internacional, ¿no? De los grandes escritores, yo lo viví esto con ella. Ella quería tener su archivo y llevarlo, ponerlo en Barcelona, en los cuartales de Pedralbes, con las bibliotecas de los escritores, como una ciudad de los libros. Era una idea magnífica, magnífica. No pudo hacerlo. Años y años y años. Porque aquí, yo lo he vivido también, o sea, han decidido, porque también lo he escuchado, que los escritores que escribimos en castellano o en español, porque vamos a decirlo bien claro, somos catalanes, pues somos españoles también, ¿no? Pues entonces no contamos, digamos. ¿Os acordáis? Hace 20 años había una literatura potentísima aquí, que se vendía en América Latina. Yo lo he vivido esto, ¿eh? Y ahora no. O sea, ahora se va anulando. Las grandes editoriales, ¿dónde estaban? Aquí. Siguen estando algunas, ¿no? Un buen reflejo de esto que explicas, Nuria, es lo que hemos visto esta semana en el metro de Barcelona, que dieron unas indicaciones por megafonía en castellano y después, a través de Twitter, se disculparon por haberlo dicho en castellano y no en catalán. Me asusta porque me recuerda a autoritarismos, o sea, demenciales y trágicos, que no voy a citar, porque no se puede hacer esto. Uno está obligado, porque ha puesto el letrerito en castellano, a disculparse, por favor. O sea, sin duda, del catalán van a hablar Pere Aragonès y Pedro Sánchez, porque parece que el gobierno está dispuesto a blindar todavía más el catalán en Cataluña, pero os pregunto, ¿dónde creéis que puede terminar esta mesa de diálogo? ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno? ¿Va a llegar a conceder un referéndum? Totalmente, yo estoy absolutamente seguro. Sí, porque, un referéndum de independencia. Sí, pero no sé a cuál, pero los hechos me remito. Porque, bueno, es que no sé a cuál. El famoso. Porque la mesa de diálogo no es de diálogo. Están hablando sobre cosas con condicionantes. Es decir, aquí hay 2 cosas, que es la justicia y la ley. Entonces, si no respetas eso y vas a negociar sobre cosas que no están en la ley, o sea, no hablan en mi nombre. Es que ni uno ni otro. Al menos en mi nombre no hablan, ni uno ni otro. Y están negociando cosas que están fuera de la ley. Entonces, oiga, ¿qué cosa? Pues que me digan a mi primera opinión, pero los cauces de la ley. Y luego también, pues porque lo que ocurre en el presidente del gobierno, claro, es que basta que diga una cosa, pues para que haga la contraria. Entonces, no es que lo piense, es que, vamos, es que a los hechos me remito todo lo que está ocurriendo, con lo cual basta que diga eso para que diga, porque digo que lo va a hacer.
Pues porque lo ha hecho siempre, ¿no? Hace lo contrario. Aparte que somos una mayoría, que esto no lo decimos nunca, porque yo escucho las tertulias desde Madrid, bueno, del gobierno central también, que dicen, no, la mitad son independentistas, la mitad no. Pues no es así, es que no es así. O sea, es la mayoría no somos independentistas. Quien ganó en las últimas elecciones la abstención. Claro, Porque claro, la mayoría ganó la abstención. Totalmente. Claro, esto es lo que tampoco se sabe. Esto se debería decir por todas partes, en la prensa. Y coincido con Manuel en que a esto no lo podemos llamar mesa de diálogo. Nosotros hace tiempo iniciamos una campaña contra este tipo de acciones que se sitúan en el margen de las instituciones democráticas y donde todos estamos representados, donde lo llamamos mesa del chantaje, porque realmente es un chantaje y realmente es una mesa donde no vamos a estar representados y donde se van a poner de acuerdo en que están de acuerdo en seguir abandonando a la Cataluña constitucional, ¿no? Yo creo que, además, Pere Aragonès es una persona bastante mediocre, es un político que se hizo famoso por el España ens roba cada minuto no sé cuántos euros y tal, es un mediocre con ínfulas de líder. Y bueno, y en esa mesa yo creo que se van a negociar principalmente 5 cosas. Una ya la tenemos, son los indultos. Luego vendrá el referéndum, luego reformar el Código Penal, los ataques constantes al rey vaciándole sus competencias o sus atribuciones y finalmente acabará todo probablemente o en una amnistía descafeinada o en un estatut que recuperará esos artículos inconstitucionales declarados por el TC que eran inconstitucionales, creo recordar que eran unos 14. Es decir, ¿es hasta ahí, Juan, donde puede llegar el gobierno? No. Pedro Sánchez es capaz de todo. Él al final es una persona, yo creo que no tiene ideología ni un proyecto para España, sino simplemente una ambición pura y es capaz de pactar con quien sea para mantenerse en el poder. Y ahora pues converge su estrategia con la de los nacionalistas y es capaz de llegar pues hasta donde le pidan los nacionalistas. De hecho, en la reunión entre Sánchez y Aragonès, Sánchez no le pidió a Aragonès que gobernara para todos los catalanes, que asegurara pues no sé, que cumpliera la sentencia, se asegurara que hubiera la posibilidad de una educación bilingüe en la escuela pública o no le exigió una TV3 plural. No, simplemente le pidió que le mantuviera el poder unos meses más en la Moncloa. Y sin embargo, Pere Aragonès vemos cómo va dando más pasos. O sea, aquí que decían de la concordia, no, ahora con los indultos vendrá la concordia. No, al revés. Sin indultos, la cosa se iba normalizando. Sin indultos, Quim Torra, antes decía, Quim Torra, mucho más radical que Pere Aragonès. No, Quim Torra, lo más supremacista de todos, bueno, tiene escritos que ni los antisemitas del siglo XIX escribían así. Pero al final, lo máximo que llegó a hacer con toda su épica supremacista, nacionalista, independentista, fue mantener una desobediencia de una pancarta durante 24 horas en el balcón de la Generalitat. Y durante este tiempo, sin indultos, pues los lazos amarillos iban cayendo, las esteladas iban ya... Porque, bueno, se veía la contradicción dentro del independentismo, los conflictos internos. Ahora, desde el Teatro del Liceo, Pedro Sánchez inaugura un nuevo procés, les da alas. Ya vemos cómo los indultos les parece poco. Y además se toman los indultos como una rendición del Estado, literalmente. Dicen, esto es la derrota de España, dice Jordi Cuixart. Bueno, y a partir de aquí... Dijo también, Juan, que es muy curioso, dijo, vete a saber lo que puede hacer Sánchez porque dijo que no nos iba a indultar y al final nos indultó. Es decir, que le están echando en cara el indulto incluso. Rufián en el Congreso dice, bueno, usted también decía que no nos iba a indultar y están indultados. Ya veremos, denos tiempo para el referéndum. Y ya están, y eso es lo peor, o sea, el PSC ya está legitimando la idea del referéndum. Un referéndum de independencia en democracia es lo más antidemocrático que hay, porque es que una parte, una minoría, decida quitarle los derechos políticos al resto de sus conciudadanos. Y no hay nada más antidemocrático que quitarle a una parte de la ciudadanía sus derechos políticos, que es lo que pretende un referéndum de independencia en una democracia. ¿Estáis todos de acuerdo en que...? Juan, ya lo dijo Pedro Sánchez el otro día, la pandemia nos ha cambiado a todos. Yo pensé, será a ti, porque a mí no me ha cambiado. Bueno, yo sigo siendo el mismo. A él cambia cada día. Sánchez cambia cada día. En eso no ha cambiado, porque siempre ha sido igual de mentiroso. Sí. Quiero decir. ¿Estás de acuerdo con que los indultos dan alas al independentismo, como dice Juan? Yo creo que sí, yo te doy la razón, sí. A mí pensaba lo que que los me lacitos preocupa, iban a acabar, pero yo no, creo los que lacitos deberíamos, se mantienen. si tenemos tiempo, hablar de hoy a mañana, lo que puede pasar, ¿no? Digamos, porque van a seguir. Ahora Miquel Iceta, ministro, va también a lo suyo. Además tiene mucha influencia. Hablamos de Ábalos, pero hablamos también de Iceta, que tiene mucha influencia en Pedro Sánchez. Entonces, y quieren una España federal. Y a ver cómo consiguen una España federal. O sea, sí, pero quieren ese modelo de España de federalismo asimétrico, ¿no? Donde unos pagan, donde los pobres pagan a los ricos y los señoritos viven igual de bien que siempre. Sí. ¿Una España federal sería el primer paso para la desunión definitiva de España?
Por supuesto. Pero es que no quieren una España federal, Perdona, tampoco los independentistas. No quieren los controles que hay, por ejemplo, en Alemania respecto a los Länder. No lo quieren, lo que quieren es, en todo caso, una especie de confederalismo donde aquí en Cataluña ellos pueden hacer lo que les dé la gana, sin ningún control, sin ninguna separación de poderes. Y, bueno, yo soy liberal, ¿no? Pero esto es un laissez-faire totalmente, un dejar hacer totalmente irresponsable a unas personas que han demostrado su clara voluntad de vulnerar los derechos y las libertades de la mayoría de los catalanes. Como decía Nuria, que somos la mayoría, lo que pasa es que nos tenemos que coordinar y movilizar, pero somos la mayoría que estamos perdiendo respecto a una minoría dura que lamentablemente ahora encuentra el apoyo del gobierno que debería protegernos. ¿Puedo decir una cosa muy breve sobre España? Esto, bueno, lo he leído, está pues en todas las bases de datos. Es ejemplo, bueno, ejemplo de democracia. Estamos entre los 20 países primeros de democracia plena. O sea, Francia está después de nosotros. ¿Quién más había? Bueno, no recuerdo. Bueno, países importantísimos. Alemania después de nosotros. O sea, que esto Sánchez lo tenía que hacer mirar, porque si nos hunde y nos pone en el 100 de la lista, ya estoy exagerando, haciendo un poco la broma. Lo peor es que yo creo que en posteriores rankings vamos a perder, digamos, en ese ranking vamos a bajar, porque al final, si en el propio gobierno de España se cree que somos una democracia y en el propio gobierno de España defiende que somos una democracia plena, como dicen todos los estándares internacionales, al final vamos a convertir España en un país con apariencia de dictadura, porque están asumiendo el discurso nacionalista de que España es una dictadura, y un país poco atractivo también para inversión internacional, para inversión en materia cultural, por ejemplo, para promocionar el español, ¿no? Como intentan hacer un poco en Madrid. Decía Inés Arrimadas el otro día en el Congreso, que bueno, vi muy poco la sesión, pero justo vi su trozo, y decía: es usted el presidente del gobierno, levante la cabeza, ¿no? Tenga un poco de dignidad y enfréntese a quien le está intentando chantajear. Yo creo que esa es la clave, porque nosotros desde aquí sí que podemos hacer muchas cosas, podemos movilizarnos en las calles, en los tribunales, como muy bien estáis haciendo desde Sociedad Civil Catalana, pero al final también necesitamos un gobierno de España que se crea, que es gobierno de España, que crea en España, pero que yo creo que en este momento no lo tenemos. Con el PP cuando tenga que pactar. Exacto, y que esté con nosotros. Es que los enemigos están aquí, ¿entiendes? ¿Y cómo os parece que ha reaccionado el extranjero, digamos, ante los indultos? ¿Creéis que precisamente algunos sectores han aplaudido la medida porque el gobierno está negociando con el independentismo, y de ahí el informe del Consejo de Europa, y de ahí que alguna prensa internacional haya aplaudido los indultos? Es que, si me permites, a ver, lo he dicho al principio, cuando el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas localiza al menos, dice textualmente, al menos, como diciendo, de momento he pescado esto, 416 millones, es que se está haciendo una defensa, se está vendiendo un relato que no es el real. Y el problema, claro, que desde España, ni el gobierno actual, ni tampoco seguramente el PP, o lo hizo mal, incorrectamente, no se ha logrado transmitir fuera lo que está ocurriendo realmente aquí. Porque claro, cuando por ejemplo el señor Mascolley, pues todas las universidades del mundo casi hacen un manifiesto apoyando, diciendo que en España se está intentando, claro, hay que explicar, oiga, si académicamente yo tengo todo el respeto, pero es que el dinero no se lo puede gastar si no tiene competencia. ¿Me explico? Entonces yo creo que fuera, en el exterior, bueno, pues porque es que han gastado mucho dinero. Es decir, porque justamente el tema del relato lo que están haciendo es vender que represión, vender que no hay democracia, vender que aquí que somos un Estado casi asesino, en donde no se respetan los derechos humanos. Eso es lo que hace muy bien el independentismo en Europa. Eso es lo que llega fuera. Cuando oyen un relato y no oyen el otro, pues bueno, pues yo me lo creo. Es decir, esa habilidad del habilidad impresionante. Bueno, yo lo he vivido también, ¿eh? Cómo son capaces de convencer a países demócratas de verdad, y que además que nosotros somos una minoría que nos están aplastando realmente en un sistema autoritario, como decíais, ¿no? Y lo convencen. Es que es realmente, ¿eh? Yo he estado en Suecia y al principio, ahora ya menos, pero se lo creían. Es lo que decía Nuria al principio, que son muy astutos, y la verdad es que la propaganda se les da genial, y es algo de lo que siempre ha sido más débil el gobierno de España. No ha sabido contrarrestar quizá con propaganda, también explicando muy a fondo lo que pasaba aquí. Un gobierno como este, ¿no? En España está demostrando la misma torpeza. Yo creo que a lo largo de la historia los gobiernos no han sabido ser contundentes, quizá no han querido también por sus pactos, para defender a la Cataluña constitucional y para defender que España es una democracia creíble y fiable. Yo creo que este gobierno del mentiroso compulsivo que es Sánchez no hace más que la puntilla
para enterrar la reputación internacional de España. Que a la hora de la verdad nadie le reconoció como república. Esto no puede seguir así. Claro, o sea, la única solución es que si, digamos, desde aquí ya lo tenemos, pero las elecciones son dentro de 2 años, como hablábamos hace un momento. En principio. En principio, bueno. Exacto. Al final, a la hora de la verdad, ningún Estado reconoció la República Catalana. Entonces, bueno, pues ahí sí que se hizo un buen trabajo, pero es verdad que falta la comunicación y falta convencer también a la opinión pública. Al final, esto también era, como escribe muy bien Daniel Gascón, pues un golpe posmoderno. Y los Estados, no solo España, ningún Estado está preparado actualmente para hacer frente a este tipo de agresión populista como fue el proceso independentista. Y eso no los maestros de la propaganda, y ponen la propaganda siempre por encima de la gestión, para tapar básicamente la mala gestión. El problema que tenemos ahora es que el gobierno de España actual también es un maestro de la propaganda. Bueno, de hecho, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez es el gran maestro de la propaganda. Tenido, dicen, ¿no? Pero no pone una propaganda para contrarrestar el independentismo, sino para justificar o para legitimar el discurso independentista. Entonces, vamos... es que es la pinza, es que recibimos por los dos lados ahora mismo. Está pasando que Andalucía se cree más andaluza. Este es un virus, hablando de virus. El nacionalismo es un virus, sinceramente, y estamos viviendo en una exageración. Hay que decir una cosa. Y Galicia, pensaros en Galicia, ahora que esto se está extendiendo para la autonomía, es gravísimo. Pero hay que decir una cosa, y es que el independentismo radical está criticando de manera muy intensa a Pere Aragonès por el hecho de sentarse a negociar con el Estado. Y en 2 años, Pere Aragonès se tendrá que someter a una moción de confianza que vamos a ver si la CUP la aprueba, ¿no? Es decir, que el independentismo también está muy dividido y hay un independentismo que está criticando a Pere Aragonès, que están acusándole de traidor, que se ha llegado a escuchar en algunas manifestaciones, Junqueras traidor, púdete en prisión. Pero esta fractura del independentismo hace que el independentismo a largo plazo no se modere nunca. O sea, hay una imposibilidad de la moderación del independentismo catalán, porque la misma, al estar dividido en 2 y competir por un mismo electorado, pues siempre habrá alguien que sea, digamos, más radical, en este caso Junts por Catalunya, que arrastre a Esquerra Republicana, aunque Esquerra Republicana quiera mostrarse ahora como si fuera la antigua convergencia, que no lo es. O sea, es la mentira de siempre. A diferencia de otros nacionalismos, como por ejemplo el escocés, donde tiene un gran partido y dice, bueno, pues vamos a cambiar de estrategia, ahora vamos a ser más moderados, más radicales y tal, y todo el nacionalismo allí en Escocia sigue esa misma línea. Aquí la moderación del nacionalismo es un imposible, o sea, porque a largo plazo y a medio plazo, y de hecho es que uno piensa, bueno, algunos indultos pues a lo mejor tendrán pudor y tal, y durante una semana estarán calladitos. Y no, es que días antes de la concesión de indultos ya estaba Oriol Junqueras diciendo que esto era la debilidad del Estado y el otro diciendo que era la derrota de España. Siempre ha sido así, seguirá siendo así. Entonces, incluso esto es una imposibilidad. Es lo que decía Juan hace un momento, que al final estábamos viendo cómo el nacionalismo se debilitaba porque primero estaba muy dividido y después nadie les hacía caso, eran totalmente irrelevantes. Llegó un momento de la política española que no pintaban nada. Y ahora estos indultos van a provocar ese efecto contrario, ese efecto rebote, de que les han dado importancia, les han dado su cupo en la prensa nacional y van a seguir adelante. Y no se van a moderar precisamente por lo que decías, ¿no? Porque al final uno arrastra al otro, si no eres un traidor, si no te pudres en prisión, si no, al final te van a dejar de votar los tuyos, ¿no? Pues tienes que seguir esa estela de radicalismo, de populismo nacionalista. Manuel, en una deriva muy peligrosa desde mi punto de vista. Yo, por hablar de Tribunal de Cuentas, que es el tema que conozco y porque lo tengo muy reciente. Vamos a ver, cuando yo, por ejemplo, yo el miércoles regreso de Madrid y escucho en 24 horas la secretaria de Organización del PSOE, que es Adriana Lastra, diciendo el Tribunal de Cuentas podrá decir lo que le dé la gana, pero nosotros también podemos decir lo que nos dé la gana. Pensé, ostras, no puede un gobierno cuestionar. Es decir, yo podría decir, mira, a lo mejor lo dice porque se está investigando, por ejemplo, la operación Plus Ultra, lo que sé, que afecta, por ejemplo, pues a un ministro. Pero como afecta a cosas del PP y a todos los partidos, porque es un órgano independiente. Y es muy triste que un tribunal tenga que salir a defender lo que es obvio, que es su independencia. Muy triste, porque ahí afecta a todos los partidos. Y ahí están investigando a los independentistas, al PSOE, al PP, a todo el mundo que maneja dinero público, porque esa es su misión. Pero claro, cuando se está cuestionando órganos así del Estado, órganos constitucionales, yo lo encuentro gravísimo. O sea,
Estamos en una situación, es que el otro día hablaba con un amigo y le decía, esto es como yo, que soy abogado, todos tenemos la experiencia de un tema que se te tuerce y te van humillando y humillando y humillando y al final llegas a un acuerdo que es humillante y llamas a tu cliente y dices, oye, llega un acuerdo maravilloso. Cuando tú dices, bueno, madre de Dios, ¿qué estoy diciendo si es un acuerdo humillante? Estamos un poquitín ante esta situación y por parte del independentismo es que no tienen nada a perder, nada, y siguen y siguen y siguen, cualquier cosa es a ganar, ¿no? Y esto es en gran parte, Nuria, por la influencia de la CUP. Mira, te voy a enseñar unas imágenes porque el rey ha estado estas últimas semanas en Barcelona. Es cierto que no hemos visto las protestas que llegamos a ver hace un par de años, pero mientras el rey estaba en la entrega de premios de la princesa de Gerona, esto sucedía en el exterior. Que al final no dejan de ser las juventudes, un poco de la CUP, de Arran, ¿no? La influencia que ha tenido esta gente, no en las calles, sino en la política catalana, en el Parlamento. Mucho. No, hablando del rey, también se decía, lo he leído muchas veces, que el problema, o sea, el rey empezó aquí, empezaron a hablar mal del rey, a hacer manifestaciones cuando el discurso del 3 de octubre, ¿os acordáis, no? Famoso discurso que para nosotros fue un poco un despertar, un alivio. Dijimos, bueno, pues el único que hemos tenido más o menos, porque no ha habido más. Estuvo como el jefe de Estado, como debía ser, ¿no? Pero es que no es verdad, porque antes, con los atentados del 17 de agosto, ¿os acordáis que vino el rey, bueno, el gobierno español? Bueno, fue tremendo lo que le hicieron en la calle. Digamos que y allí no había hecho ningún discurso todavía. O sea que el rey... ¿Por qué lo detestan? Porque de entrada pueden ser republicanos, pero uno respeta, ¿no? Yo respeto a un republicano y tengo amigos republicanos, o sea que no tiene nada que ver, ¿no? Porque es un jefe de Estado. Es otra cosa que hay que decir. El 80% está reconocido internacionalmente como un gran jefe de Estado por el 80%, 80%. El rey Felipe. Pero hay una vicepresidencia del gobierno que es republicana. Claro, pero quiero decirte que es una persona que está muy reconocida fuera. Y aquí, cuanto más reconocida, más molesta aquí, evidentemente. Pero digo, aquí quieren terminar con el rey y además ahora sí que tienen... Con el jefe de Estado. Claro, exactamente. Claro, con el jefe de Estado, que está, Podemos, ¿no? en la vicepresidencia, que se opone públicamente y sin complejo alguno a la monarquía, ¿no? Sí, y aunque alguien... Bueno, de hecho, quieren despenalizar el delito de injurias a la corona, ¿no? Sí. Aunque alguien piense que Podemos acaba con Iglesias, Podemos no acaba con Iglesias. Podemos va a un proceso de radicalización con gente de poco valor intelectual como Ione Belarra, Yolanda Díaz, este señor, ahora no recuerdo cómo se llama, Jaume Asens. Y al final, a mí me gustaría dejar algo muy claro. Además de la CUP, también es la Asamblea, ¿no? Que a veces la Asamblea Nacional Catalana que parece que a veces está detrás y no se le ve, pero también son esta gente que organiza este tipo de concentraciones para quemar imágenes del rey. Y sí, Cataluña sí que tiene rey. De hecho, tiene rey desde hace siglos, actualmente es Felipe VI, y tenemos una magnífica heredera que ha hecho mucho más por la promoción del catalán en Cataluña que cualquier consejero de cultura en la historia de la Generalitat. Y es bueno, Juan, que venga el rey a Barcelona, ¿no? No, es muy bueno y que, sobre todo, como ha dicho Nuria, ¿no? A ver, él lo tienen enfilado desde el 3 de octubre, sobre todo, porque en aquel discurso magnífico del no estáis solos, que de alguna manera también nos dio oxígeno y nos animó a ir a aquella manifestación también maravillosa organizada por Sociedad Civil Catalana del 8 de octubre, que fue un golpe en la cara del independentismo, porque el independentismo hasta entonces, y ahora vuelve, ¿no? Pero negaba la existencia de esa Cataluña. Y de hecho, ellos decían, bueno, Irán, me recuerdo Lluís Llach diciendo, Irán, esto como 4 buitres, o Irán, nos llamó buitres. Bueno, hizo un tuit así como buitres o carroña, no quedaba muy claro, pero vamos, nosotros decíamos como buitres o carroña. Entonces vieron que somos muchísimos y que no estábamos dispuestos a que nos pasaran por encima, a que nos pisotearan los derechos y las libertades y estar callados. No, aquel día salimos. Pero el odio contra el rey es algo que viene de antes y es algo que también enlaza con una deriva de cierta parte de la izquierda política española, que no intelectual, que no, digamos, a nivel social,
que llega un momento que dice, bueno, esto de la lucha de clases, la defensa de la clase trabajadora, pues no da réditos, vamos a buscar la alianza que rompa con los consensos de la transición, con los diferentes independentismos y nacionalismos. Vamos a crear un gran bloque entre la izquierda política y estos nacionalismos para gobernar España toda la vida. Esto empieza un poco Zapatero, lo acelera de una manera increíble Pedro Sánchez. Y por eso no solo Podemos, evidentemente, está contra la monarquía que representa lo mejor de la historia de España, la España que surge de la transición, sino también Pedro Sánchez, si os fijáis, de alguna manera trata de desplazar la figura del rey y presentarse él casi como si fuera un jefe de Estado desde un punto de vista protocolario, ¿no? Y entonces las cosas empiezan por los símbolos, empiezan por las palabras y después ya van a las acciones. Y esto es muy peligroso, ¿eh? Yo creo que, como decía Manuel, vivimos en un momento muy peligroso que debajo de los discursos de la concordia, de la convivencia, nos están colando elementos que a medio y largo plazo van a ser muy perjudiciales para la convivencia en este país. Geray. Yo creo que es clave lo que decía Nuria y lo que decía Juan del discurso del 3 de octubre, que además les hizo un daño brutal, y a partir de ahí empieza el intento de derribar la monarquía, no solo por parte de los separatistas, sino por también Podemos y ciertos miembros del PSOE en el gobierno, porque al final el rey simbólicamente, esto lo dice siempre Jiménez Los Santos, simbólicamente se pone a la cabeza de esas manifestaciones del 8 de octubre, ¿no? En defensa de la igualdad y la libertad de todos los españoles. Y además es que es su objetivo principal derrocar la monarquía, porque precisamente representa todo lo contrario a lo que son ellos, ¿no? La defensa de la unidad y permanencia de la nación española, y al final es la jefatura del Estado. Yo creo que debemos estar con el rey y debemos estar, por supuesto, más que con el rey, que quizá hay muchos republicanos que también ven con simpatía la figura del rey, con la institución como símbolo de la unidad y permanencia de la nación. Y José Manuel, ya tenemos 2 fotos de Pere Aragonés con el rey en el poco tiempo que lleva de mandato. Cenó con también Ada Colau en la inauguración del Mobile World Congress. Le vimos también en un acto hace poco en el Hotel Vela. Por lo tanto, desde ese punto de vista... Está todo solucionado ya. Solucionado no, pero es verdad que bien que se sienta a cenar con él. Sí, bueno, sí, será por fuerza mayor, digo yo, Sí, porque dudo muy mucho que tengan lo que se llama rectitud de intención. Yo creo que lo hacen pues no tienen más remedio. Ada Colau está siendo investigada también por el Tribunal de Cuentas, no lo olvidemos, por las subvenciones que está dando a sus asociaciones amigas, que nosotros pusimos también una denuncia ante la Fiscalía justamente por eso. Ojo, que el dinero que hay que ir con mucho cuidado. Y son fotos, bueno, pues porque no tienen más remedio, porque les interesa, pero que en realidad tienen un desprecio absoluto a lo que es la legalidad, a lo que son las instituciones del Estado y a la figura del rey. Uno puede ser monárquico, no puede ser monárquico, todo es respetable, solo faltaría, hasta se puede ser independentista, solo faltaría, que yo lo respeto, no lo comulgo, o sea, no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Pero hay unos marcos, que no te gustan los marcos, cámbiense los marcos, pero por la vía legal, y ya está. Es verdad que los empresarios catalanes empujaron un poco a Pere Aragonés en el acto de los empresarios ahí en el Hotel Vela a, como mínimo, tener la decencia de saludarle, ¿no? Porque claro, llega un empresario del extranjero, llega aquí y ve que el presidente de una comunidad autónoma no recibe al jefe del Estado del país, y eso es sorprendente, ¿no? Sí. Y hablando de empresarios, que pues supongo que en otros programas seguramente has hablado en bastantes ocasiones, ya no los tenemos, digamos, que están ni obispos ni empresarios. Es que yo me acuerdo de un lema que escuché hace años, creo que era el presidente de Òmnium, pero no estoy segura ahora, que decía: hay que empobrecer Cataluña para hacer daño a España. O sea, creo que lo decía Junqueras, si no me equivoco. Lo dijo en Bruselas. Junqueras. Sí, no, pero lo dijo en Pues Bruselas, parar la economía catalana para fastidiar a España. Hay que empobrecer Cataluña. O sea, y lo ha conseguido. Ahora es que lo han moderado, es que esto es lo que da cierto temor, porque lo consiguen, digamos, y luego los no. Como Junqueras tiene esta imagen mesiánica de hombre de buenas intenciones, pues siempre como que lo que dice él no parece tan radical, pero en el fondo son cosas muy graves, que al final estamos hablando de las cosas del comer. O sea, y ha pasado, que no estamos hablando no es una buena palabra. Totalmente. Con sueldos del Estado y con pensiones vitalicias y esto, ¿no? Y es el más hábil, porque bien que ahora ha ganado las elecciones, ¿no? Ha superado Junts per Catalunya. Antes era el radical que empujaba, ¿no?, Convergència i Unió en el procés, y ahora ya dicen que no, que hay que ir paso a paso, ¿no? Es decir, que bueno, una vez más demuestran su habilidad a la hora de bueno, Junqueras llegó a ponerse a llorar en una entrevista, ¿no?, pidiendo la independencia. También sí, porque para intentar justificar los indultos, toda la prensa concertada por Moncloa
está intentando blanquear y vender una imagen. Se me ocurren medios como El País, como La SER, como La Sexta. A mí soy un poco reticente a criticar a medios de comunicación, pero es así, es la realidad. O sea, estamos viendo como constantemente Ferreras nos intenta vender que Junqueras es moderado, que Esquerra se está moderando, con sus contertulios igual, El Diario igual. Al final hay un microclima mediático que propicia eso. Bueno, os veo a los cuatro muy pesimistas con respecto al futuro de las relaciones entre Cataluña y España. ¿No? Os pido, quedan 3 minutos de programa, una breve conclusión sobre qué podemos esperar de estos 2 años de mandato, 4 años de Pere Aragonès al frente de la Generalitat. Bueno, a mí me gustaría poner no sé, una visión, un objetivo de esperanza, porque es que si no lo veo muy pesimista, la verdad. Me gustaría un poco de que todo el mundo entrara en el sentido común y volviéramos un poco al cauce. No es que confíe mucho en la mesa de diálogo, pero vamos a poner un poco de esperanza, a ver si entre todos buscamos un poco, porque es que si no es que lo veo muy complicado. ¿Acabar el Tribunal de Cuentas, Pere Aragonès? ¿Podemos hacer este pronóstico? Bueno, que tenga cuidado, ¿eh? Que tenga cuidado. Que tenemos experiencia, ¿eh? Si se gasta el dinero, ¿eh? No lo sé, pero quiero decir, vamos a poner un poco de esperanza. Yo hablo aquí a título personal, no hablo a nivel de ninguna institución de las que pertenezco, pero vamos a poner un poco de esperanza. No sé si soy muy no sé si soy muy optimista, pero pongamos un poco de esperanza. Un poco optimista. Yo también estoy contigo un poco, solamente un poquito, no. Yo veo, ¿cómo lo ven desde Madrid, amigos que hablamos por teléfono hace poco, que hablaba con ellos, me decían, no, es que esperamos a que pasen 2 años. Para que haya elecciones generales. Esperamos. Esta es la esperanza. Sí, es decir... Bueno, yo es lo que veo más práctico, más realista. Un gobierno Porque que cambie Aragonés... Sí, no. Es que cambiar lo independentista, como decían, como una secta, cambiar quién. Entonces yo estoy, creo en eso, en este sentido podemos ser más realistas, ¿no? Ellos dicen que al revés, que cuando gobierna el PP es una fábrica de independentistas, ¿no? Juan, ¿qué tienes que decir ante eso? Que el 52% lo han sacado ahora con el gobierno del PSOE. No, mira, yo también no espero nada ni del gobierno de España actual, ni, nada bueno espero, no lo otro, lo espero todo. Pero también quiero acabar, ¿no? Además, el final de temporada con un punto de esperanza, un punto positivo. Y si no podemos esperar nada de los gobiernos actuales, sí que podemos esperar algo de la sociedad catalana, que yo creo que empieza a cambiar y que de alguna manera ya puede valorar lo que es sufrir gobiernos populistas. Ya empieza a ver que esto tiene costes económicos, tiene costes sociales, culturales, el empobrecimiento de la cultura catalana desde el pujolismo, es increíble. Y en los jóvenes como Gerai, y hay cada vez más Gerais, por suerte, en Cataluña, empiezan a ver que esto del independentismo es algo carca, es algo de gente que está todo el día enganchada a TV3 y que nos aparta de Europa y nos aparta de las vanguardias y nos aparta del mundo que queremos vivir, ¿no? Un mundo abierto. Y leyendo tu libro, El proceso español, lo recomendamos profundamente, el libro de Juan Milián, lo leeremos con muchísimo interés. Conclusión, Gerai Mellado, 30 segundos. Muy rápida. Yo creo que para encontrar una buena solución tenemos que hacer un buen diagnóstico. La situación es muy pesimista, pero realmente cuando decimos que estamos solos es que estamos abandonados, pero no estamos solos. Somos muchos quienes defendemos la ley, somos muchos quienes estamos con España, quienes estamos con el rey, quienes estamos con nuestra nación y que por suerte somos mucho más fuertes y mucho más incorruptibles que el gobierno de España. Manuel Miró, Núria Amat, Juan Milián, Gerai Mellado, os agradezco enormemente que hayáis venido aquí al último programa de la Alternativa para debatir. Me lo he pasado muy bien y nos marchamos de vacaciones. Ha sido un auténtico placer. Gracias a todos los tertulianos que han pasado por aquí esta temporada, a todos los entrevistados, evidentemente a Sociedad Civil Catalana y a TVCAT por hacer posible este programa. Nos marchamos para volver con más fuerza. Gracias por estar ahí de verdad en todos estos programas y por su apoyo. Feliz verano y hasta muy pronto. Adiós.